Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Alejandra Lara y soy coordinadora de Educación y Comunicación en SUME, Sustentabilidad para México. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres, foros, entre otras actividades durante todo el año. Bienvenidos a este webinar titulado WELL para Construcción Residencial, que se realiza en colaboración con el EWBI. Y bueno, este va a ser la primera sesión del año, entonces estamos muy contentos de recibirles a todos. Sugerimos escribir sus dudas o preguntas en el chat para que sean respondidas al terminar la presentación de nuestra ponente. Y a continuación me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestra invitada. El día de hoy nos acompaña Priscila Lamilla del EWBI, aliado estratégico de SUME. Priscila Lamilla es mexicana de nacimiento, ella es de Villahermosa, Tabasco. Actualmente desempeña el puesto de analista en el equipo comercial del International Well Building Institute, donde proporciona apoyo técnico a proyectos en Asia y el Pacífico, navegando el proceso de la certificación WELL. Previo a este puesto, Priscila comenzó su carrera profesional en diseño arquitectónico y de interiores, supervisando una gran variedad de proyectos residenciales en México, donde se graduó de la carrera de arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Sus estudios de posgrado los realizó en RMIT University, donde completó una maestría en eficiencia energética y construcción sostenible, centrando su tesina en la implementación de estándares de alta eficiencia energética Passive House en edificios de vivienda social multifamiliar en Melbourne. Durante sus estudios de posgrado trabajó para Atelier Ten, una consultoría de sostenibilidad con oficinas en Norteamérica, Europa, Asia y el Pacífico. Priscila cuenta con 5 años de experiencia en diseño, supervisión de proyectos y sostenibilidad social y ambiental. Muy bien, pues dejo con ustedes a Priscila. Adelante. Gracias, Rocío. Em, Solamente quería también comentar antes de empezar la presentación que Yanera y yo somos las dos encargadas del mercado latinoamericano. Yanera desde una perspectiva de el desarrollo del mercado y más como un enfoque de business development y yo desde con un lente de soporte técnico a todos los proyectos. No hay muchos, pero definitivamente estamos viendo un crecimiento en la región. En la agenda del día de hoy tengo varias secciones. Empezaremos con una breve introducción a WELL antes de ahondar en las razones para implementar WELL para la construcción residencial o WELL para residencial o WELL for Residential en inglés. De ahí exploraremos un poco los conceptos y los créditos en este estándar para después meternos más en el tema de la implementación. Finalmente vamos a ver los precios y también tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Antes, me gustaría explicar quiénes somos y qué hacemos para los que no nos conozcan mucho. Somos el International Well Building Institute, también conocido como IWBI, o mucha gente también solamente nos dice WELL. Somos una empresa a beneficio público, pero también somos la autoridad global para transformar la salud y el bienestar en edificios, en organizaciones y en comunidades. Nuestra misión es bien simple y es liderar el movimiento global de poner primero a las personas en la cultura y en la toma de decisiones organizacionales. Esencialmente, creemos que los edificios saludables son el vehículo para impulsar el rendimiento a largo plazo al invertir en la salud y en el bienestar de las personas. ¿Y cómo ponemos en práctica nuestra misión? Súper fácil. Esto lo hacemos mediante el Well Building Standard, el cual es una biblioteca de más de 100 créditos, los cuales en conjunto engloban más de 500 estrategias que aplica la ciencia de cómo los entornos físicos y sociales afectan la salud, el bienestar y el rendimiento de las personas. Cuando estas intervenciones se aplican en conjunto,
hacen que el aire o el agua dentro de los edificios sean seguros para respirar e ingerir, que se priorice el acceso a la naturaleza, que se escojan los materiales adecuados, que se garantice el acceso a la comida saludable y que se implementen políticas que apoyen la salud mental. Las estrategias en el estándar WELL o en el Well Building Standard se dividen en 10 conceptos, 11 si tomamos en cuenta las innovaciones, dependiendo de su enfoque, y reúnen factores tangibles e intangibles que afectan a las personas dentro de los espacios donde pasamos la mayoría del tiempo. Nuestros créditos están basados en más de 7,000 estudios y citas bibliográficas, los cuales están disponibles en nuestra página web. Toda la información de la cual les estaré platicando en esta presentación es de dominio público y la pueden accesar. Les voy a mostrar más adelante cómo accesar todos estos recursos. Al depender de evidencia científica, nuestro estándar está siempre en evolución, porque así es la ciencia. Siempre se va encontrando y se va descubriendo nueva evidencia científica. Como pueden ver, IWBI y el estándar WELL han crecido exponencialmente desde el 2014, año en el que lanzamos el estándar. Desde entonces, nos hemos expandido y escalado nuestro impacto con el paso del tiempo, aplicando nuestro enfoque de primero las personas de la mano de estrategias que van más allá de los edificios, integrando la salud en el tejido social, en nuestras compañías, hogares e incluso en comunidades. Nuestros datos más recientes arrojan más de 529 millones de metros cuadrados usando WELL en 137 países, lo que se traduce a 74,000 proyectos comerciales y residenciales registrados. Nuestra red de WELL Accredited Professionals o WELL APs ya supera las 27,000 personas y de ese grupo de personas, 300 son WELL Faculties. Que esencialmente un WELL Faculty es un WELL IP que sabe mucho sobre WELL, que presenta constantemente sobre WELL y que tiene un dominio también de estudios sobre WELL. Más de 2,000 organizaciones, incluyendo más de 174 de las Fortune 500 y las Global 500, usan WELL como guía. Hace un par de diapositivas les mencioné que en el estándar hay cientos de estrategias, pero ahora entraremos un poquito más en detalle para que se den una mejor idea de lo que el estándar pide como verificación y de lo que se trata el estándar. De igual manera, mencioné que nuestras estrategias se dividen en 10 conceptos, 11 si contamos el de innovación, que es como un concepto extra, el cual categoriza los créditos dependiendo de su enfoque. Entonces tenemos un concepto dedicado al aire, entonces todas esas estrategias dentro de ese concepto se enfocan exclusivamente en estrategias que impacten la calidad de aire. Estos créditos se dividen en obligatorios y en opcionales. Entonces tenemos las precondiciones, que son créditos universales y obligatorios, con los cuales se debe de cumplir para lograr las bases del estándar. Nosotros creemos que no se puede tener una buena calidad de agua sin hacer nada en el ámbito de la luz, o tal vez hacer mucho en términos de la mente, pero no hacer tanto en el tema de comunidad. Entonces, por eso tenemos ciertos requisitos que son obligatorios a través de los 10 conceptos. Todos los proyectos, independientemente de su tipología o de su ubicación, deben de cumplir con ellos. O sea, lo mismo un proyecto en México que un proyecto en Australia. Las optimizaciones son estrategias opcionales para que los proyectos demuestren su cumplimiento con WELL y obtengan puntos dependiendo de la cantidad de estrategias implementadas. Una cierta cantidad es requerida para ciertos niveles de certificación para asegurar que los espacios sean holísticos. Las precondiciones
No dan puntos porque eso lo consideramos como una base del estándar, pero las optimizaciones sí dan diferentes puntos. Algunas estrategias dan 2, algunas estrategias dan 3, otros tienen como un enfoque de como de etapas, entonces hay un requisito que no es tan difícil de cumplir, pero el siguiente sector o la siguiente etapa te da más puntos porque es un poco más difícil de cumplir. Entonces, dependiendo como del potencial de impacto, es que se dan esos puntos para cada crédito y para cada parte. Cada crédito está diseñado para abordar aspectos específicos en temas de salud, en temas de confort o en conocimientos. Y a su vez, estos créditos se dividen en partes, las cuales pueden ser generales o hechas para un tipo de espacio en específico. Por ejemplo, hay partes que aplican a todos los espacios dentro de tu proyecto o hay otras partes que solamente son específicas para cocinas comerciales. Entonces, esto significa que algunos créditos y sus partes no podrán ser aplicados a otros espacios que no sean cocinas comerciales. Cada parte tiene uno o más requisitos que establecen ciertos parámetros a cumplir y se verifican mediante diferentes tipos de documentación. Pueden ser políticas organizacionales, documentos técnicos, también pueden ser pruebas en sitio. Como mencioné anteriormente, Well opera como un sistema de puntos. Tenemos 100, que es el puntaje más alto disponible para cada proyecto. Obviamente en el estándar, si contamos todos los puntos disponibles, vamos a tener más de 100 puntos disponibles en el estándar. Pero los examinadores Well dejan de revisar más estrategias en el momento en el que un proyecto llega a los 100 puntos. Entonces, no por perseguir o buscar o implementar más estrategias, van a haber más puntos después de esos 100 puntos. Dependiendo de la cantidad de créditos implementados por cada proyecto, es que se pueden lograr diferentes niveles de certificación. Y tenemos 4 niveles que aplican para la certificación WELL, para la certificación WELL Core y para la certificación WELL Comunidad o WELL Community. Entonces, al sumar entre 40 y 49 puntos, se alcanza la certificación WELL Bronce. Plata es a partir de los 50 hasta los 59 puntos. Oro a partir de los 60 hasta los 79 y platino desde 80 hasta 100. La certificación WELL es un estándar bastante flexible que se puede implementar a lo largo de diferentes tipologías. Por ejemplo, tenemos hoteles y tenemos resorts. La tipología más clásica son las oficinas, pero también tenemos escuelas y campus de universidades. También me ha tocado ver proyectos que son escuelas de ballet que están certificadas con nosotros. A pesar de que se puede implementar en proyectos de vivienda multifamiliar, o sea, edificios de departamentos, y les voy a mostrar un caso de estudio a continuación, había sido prácticamente imposible implementar el estándar en la vivienda unifamiliar. O sea, sí habíamos tenido muchas preguntas, muchos clientes interesados, pero la verdad que el lenguaje del estándar tradicional era muy difícil de implementar en ese tipo de proyectos. Entonces, en el 2015, el proyecto Lake House de Nava Real Estate en Denver, que aún estaba en construcción, se registró en WELL V1, o sea, que fue la primera versión del estándar. Este edificio consta de 196 condominios y townhouses que estaban a la venta. 6 años después, o sea, en el 2021, Nava Lake House se convirtió en el primer proyecto residencial en Colorado en obtener la certificación WELL a nivel oro. Antes de obtener la certificación en el 2019 y mientras estaban en el proceso de reunir toda la documentación, el Institute for the Built Environment en la Universidad Estatal de Colorado inició un estudio de investigación de 3 años sobre este proyecto. Y el propósito del estudio fue evaluar el impacto de las estrategias de diseño sostenible y de bienestar en los residentes de esta comunidad.
evaluando 83, perdón, variables en 4 áreas principales. La primera área era la satisfacción con el edificio y la comunidad, la salud física, la salud emocional y la actividad social. En general, los residentes experimentaron un cambio positivo en su percepción de salud, de bienestar y felicidad tras mudarse a este proyecto. Los residentes notaron que su vivienda contribuía a su salud y bienestar general y se corrió la voz, lo que llevó a la desarrolladora a observar una mayor satisfacción general entre los residentes. O sea, es decir, los departamentos permanecían rentados por más tiempo y un aumento en las ventas. Después de haberles compartido este caso, no es difícil entender por qué una de las principales razones detrás de nuestro nuevo programa fue la gran demanda y la oportunidad que vimos en el mercado. Sabemos el valor de ofrecer un hogar de alta calidad y la verdad que qué podría ser más valioso que ofrecer una vivienda saludable. Aparte de esto, lo comprueban los datos. Tenemos que el 50% de los propietarios de vivienda valoran la salud y el bienestar más que el ahorro de energía. El 69% de los propietarios de vivienda priorizan la salud física y mental más que en el 2020, alrededor de la pandemia. El proyecto Lake House, del cual ya les hablé, experimentó un aumento en las ventas después de la certificación WELL y las nuevas residencias se venden entre un 6 y un 11.7% más, las casas renovadas por un 12.7% más cuando se verifican a través de una tercera parte. Y hoy en día las personas valoran más las viviendas que contribuyen a su bienestar. De hecho, el mismo estudio que reveló que el 69% de los propietarios de vivienda priorizan la salud física y mental, también concluyó que más de la mitad de los propietarios valoraría una vivienda al menos un poco más si contara con una certificación que analizara la calidad del aire en relación a su impacto en la salud y el bienestar. Aunado a esto, dos estudios separados, uno del US Green Building Council y otro publicado en el Journal of Energy and Buildings, encontraron que las nuevas viviendas se venden a un mayor precio cuando se verifican a través de un programa que cuenta con una verificación por una tercera parte, como LEED o WELL. Entonces, posicionar y presentar a la vivienda como saludable, siempre y cuando esté certificada a través de un estándar creíble y avalado por terceros, es un diferenciador clave para los consumidores en el mercado de vivienda actual que puede llegar a ser muy competitivo. Toda esta investigación nos sirvió de base para crear Well for Residential o Well para residencial en español. Entonces, WELL para residencial es el primer y único programa de certificación holístico verificado por terceros que aborda exclusivamente la salud y el bienestar en todos los tipos de residencias, incluidas viviendas unifamiliares y unidades en edificios multifamiliares. Si bien comprendemos el valor de la certificación WELL en entornos residenciales, IWBI también comprendió, gracias a la retroalimentación y comentarios de los residentes de proyectos como el Lake House, que el mercado residencial es muy único en comparación con los proyectos comerciales. Por eso, hace 2 años, IWBI creó un grupo de consejeros para Well for Residential con más de 100 expertos en el sector de vivienda, incluyendo más de 20 constructores y desarrolladores para crear esta nueva oferta que pudiera satisfacer mejor al sector residencial de una forma integral, desde viviendas unifamiliares, o sea, casas, hasta proyectos multifamiliares, o sea, departamentos. Entonces, Well for Residential se basa en el Well Building Standard y se organiza en torno a los mismos 10 conceptos. Sin embargo, el programa residencial incluye créditos y procesos específicos para entornos residenciales, incluyendo los tipos de vivienda que mencioné anteriormente. A diferencia del estándar WELL, Well for Residential es un sistema de puntos sin precondiciones, sin pruebas en sitio obligatorias
y con renovación opcional. Además, se aplica a unidades de vivienda individuales, o sea que pueden ser una unidad dentro de un proyecto multifamiliar, o sea, cada departamento dentro de una torre de departamentos o viviendas unifamiliares, por ejemplo, en una privada. Entonces, para inscripciones de varias viviendas, los suscriptores o los clientes deberán inscribir todas las unidades en un edificio multifamiliar. O sea, no es que se pueda certificar solamente un departamento dentro de un edificio de departamentos o también se tienen que inscribir todas las viviendas unifamiliares que están dentro de una comunidad. Se pueden otorgar excepciones para unidades que ya estén ocupadas, que no sea tan fácil reunir la documentación. También se pueden obtener puntos por espacios comunes, por ejemplo, lobbies, pasillos o corredores, gyms y casas club. Welfare Residential asegura un enfoque integral a la vivienda. Estos son algunas de las cualidades de una residencia WELL. Y para los que están familiarizados con nuestro estándar, se van a dar cuenta que son muy similares al estándar tradicional. Tenemos que en el concepto de aire, tenemos calidad de aire, niveles de filtración, también ventilación. En el concepto de agua, hablamos de calidad de agua, también filtración de agua y ausencia de agua estancada, o sea, Legionella. Los materiales, control de plagas. En el confort térmico hablamos de todo lo que tenga que ver con el confort del usuario, flujos de aire adecuados también. En el concepto de sonido, la separación de espacios más ruidosos y también la ubicación dentro del proyecto. En alimentación hablamos de acceso a alimentos saludables, de la producción de alimentos en áreas comunes y en cocinas que estén diseñadas de manera adecuada. En el concepto de comunidad hablamos de conectividad y de acceso a servicios. En el concepto de mente tenemos la seguridad, espacios azules y espacios verdes, o sea, áreas comunes. En el concepto de luz hablamos de luz natural adecuada, mejora en el estado de ánimo. Y en el de movimiento tenemos escaleras en el vestíbulo de un edificio multifamiliar, tenemos acceso a gimnasios, senderos y accesos a bicicletas. Más específicamente, WELL para residencial consta de más de 62 créditos, cada uno con un propósito específico, porque siguen organizados dentro de los mismos conceptos. Y este propósito es mejorar la salud y el bienestar de los residentes. En la pantalla pueden ver que hay créditos que están en negrita y esos créditos son nuevos y son exclusivos para los entornos residenciales. Todos los créditos WELL para residencias son opcionales. Repito, no hay requisitos obligatorios, o sea, no hay precondiciones, aparte de los criterios mínimos y los requisitos adicionales para edificios existentes que les voy a platicar a continuación. Cada crédito consta de una o más partes que ahí se detallan los requisitos, estándares o los umbrales específicos que se deben de cumplir. El programa tiene más de 100 partes. Cada parte tiene un valor en puntos que contribuye a este total de los puntos disponibles en cada crédito. Hay 211 puntos disponibles en estos 62 créditos. El puntaje se basa en este potencial de impacto que tiene cada parte en la salud y el bienestar. Así nosotros determinamos la prioridad y qué partes y qué créditos valen más que otros. Algunas partes contienen también los valores así escalonados que aumentan según los niveles con los requisitos más estrictos. A menos que se indique lo contrario en el crédito, las partes se pueden completar o se pueden lograr de forma independiente y en cualquier orden. O sea, si en el concepto de luz hay un crédito que tiene parte 1 y parte 2, un equipo puede decidir completar la parte 2 de un crédito
y no completar la parte uno. Entonces eso añade una cierta flexibilidad al estándar. WELL para residencial no requiere pruebas en sitio como parte del proceso de revisión. Sin embargo, existen créditos con atributos de rendimiento que pueden utilizarse también para tener puntos y estos resultados se presentan junto con toda la documentación durante el proceso de revisión. Estos créditos con atributos de rendimiento, o sea que sí requieren pruebas, no requieren el uso de un agente o de un Performance Testing Organization, sino que deben de ser realizadas por los profesionales indicados en la guía de verificación de WELL. Son muy pocos en este estándar los que se verifican a través de pruebas en sitio, pero tenemos algunos créditos en el concepto de aire, de agua, de confort térmico y de sonido. Cada unidad de vivienda que obtenga al menos 40 puntos, según lo confirme el revisor o el examinador WELL, se convierte oficialmente en una residencia WELL certificada o en una WELL Residence. Todos los créditos deben cumplirse dentro de los límites del proyecto, lo que se conoce tradicionalmente como el Project Boundary, a menos que se indique lo contrario en los requisitos de los créditos, y tampoco se requiere un mínimo de puntos en cada concepto. Los límites del proyecto incluyen el interior de la unidad de la vivienda, cualquier espacio exterior privado asociado a la unidad de vivienda, por ejemplo, patios o balcones. Tenemos espacios comunes compartidos, por ejemplo, los lobbies en una torre de departamentos. Tenemos pasillos, gimnasios o casas club. Ahondemos un poco más en el proceso de revisión. Primero tenemos la inscripción. Se puede inscribir, ya mencioné, diferentes tipos de proyectos residenciales. Para cada unidad para la que se desee obtener la WELL Residence, se deberá de crear una scorecard. O sea, se seleccionan los créditos WELL que se desea obtener para alcanzar los 40 puntos. Este scorecard se puede aplicar a diferentes unidades. Si el proyecto incluye varias viviendas unifamiliares o departamentos, puede seguir la misma scorecard y esto lo conocemos como arquetipos. O sea, cada scorecard diferente se conoce como un arquetipo. Una vez identificados los créditos a considerar, se debe de recopilar toda la documentación según el tipo de verificación indicado para cada crédito. El tipo de verificación puede ser específico para tu ubicación, o sea, planos específicos de esa casa, mapa de la zona, fotos, reportes de modelado o resultado de pruebas en sitio. También pueden ser documentos que se comparten entre diferentes viviendas. Pueden ser, por ejemplo, especificaciones de un producto que se ha instalado en todas las viviendas, recibos, políticas, calendarios operativos, garantías, etcétera. Una vez que se hayan reunido los documentos y esté listo para la revisión, se comenzará el proceso de prerevisión, donde primero se deberá de identificar y confirmar las unidades que van a ser revisadas en ese ciclo. Si el ciclo de revisión incluye varios conjuntos de créditos, varios arquetipos, se deberá indicar qué unidades de vivienda están asociadas con cada arquetipo. Cada ciclo de revisión en una suscripción no puede tener más de 5 arquetipos diferentes asignados a las unidades de vivienda que se revisarán. Lo que nosotros siempre recomendamos es crea un arquetipo, o sea, un scorecard que sean 40 puntos mínimo y esos aplícalos a tus diferentes viviendas. Entonces, suena como que se necesitan muchos tipos de scorecards o muchas combinaciones de estrategias, pero en realidad, mientras tengas una que sean mínimo 40 puntos, ya eso lo puedes aplicar a diferentes viviendas. Entonces, después de identificar las unidades de vivienda y los arquetipos durante la prerevisión, IWBI va a seleccionar aleatoriamente las unidades que se deban de auditar. Entonces, las auditorías agilizan el proceso de revisión cuando hay muchísimas unidades de vivienda que quieren lograr el mismo crédito. O sea, en vez de
de subir 50 documentos diferentes para 50 proyectos, se toma la raíz cuadrada del número de unidades que van a revisarse y se redondea para abajo. En una suscripción, si hay varios edificios o comunidades, el número de unidades auditadas se distribuye según el tamaño del edificio o de la comunidad. Luego, se deberá presentar la documentación específica para las unidades de vivienda auditadas y cualquier documento que se pueda compartir entre las demás unidades en la ronda preliminar. Entonces, después de la ronda preliminar, los examinadores van a responder con comentarios, que es muy parecido al proceso de revisión actual para las certificaciones en edificios comerciales o en otras tipologías. También, después de esta ronda preliminar, se va a indicar si alguna documentación no es exacta, si no satisface los requisitos o si hace falta más documentación para satisfacer el crédito. Cada ciclo de revisión consta de 2 fases, con la oportunidad entre cada una de ellas de responder a los comentarios de las rondas. Cada fase de revisión tiene una duración de entre 20 a 25 días hábiles y dependiendo de la rapidez, obviamente, con la que se aborden los comentarios entre rondas, la certificación puede obtenerse en 2 o 3 meses. Entonces, tras modificar o recopilar documentación adicional, se inicia la revisión final. Un examinador WELL realizará la segunda ronda de revisión y ahí se emite un reporte final, el cual indicará la cantidad de puntos obtenidos por cada vivienda y otorgará la certificación WELL Residence a todas las que cumplan con los requisitos. Si una vivienda alcanza los 40 puntos, es oficialmente una residencia WELL. Entonces ya aquí es cuando el proyecto o el cliente puede celebrar y también puede colaborar con nosotros para promocionar su logro, si es algo que desean. Muchos clientes lo hacen, muchos clientes no lo hacen. A diferencia de la certificación WELL, la cual requiere recertificación cada 3 años, la designación de residencia WELL se otorga solamente una vez. Pero los participantes tienen la opción de volver a enviar cada unidad de vivienda a revisiones posteriores en caso de que quieran aumentar el valor de puntos o que quieran actualizar el año en el que se logró la residencia WELL. Vamos a ver ahora a los participantes del programa piloto, porque actualmente las inscripciones para el programa de Welfare Residential están en la etapa piloto, están abiertas y aquí se pueden ver a las primeras organizaciones en la pantalla. Los participantes pueden demostrar liderazgo y compromiso con la salud en el mercado residencial, a la vez que brindan retroalimentación para impulsar la evolución del programa. Es por eso que le llamamos la etapa piloto, porque si cierto crédito no está funcionando muy bien y recibimos esta retroalimentación de los participantes en el programa piloto, obviamente se hacen cambios en el estándar antes de abrir o de publicar oficialmente el estándar. Más de 30 participantes del programa se han comprometido a implementar WELL for Residential en más de 30,000 residencias. Los proyectos tienen una presencia global en 15 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Australia, España, tenemos Portugal también, Países Bajos. Actualmente hay 3 proyectos que ya tienen la certificación, son 2 en Estados Unidos y 1 en Japón, 4 proyectos que están en revisión en Italia y en Estados Unidos y tenemos uno en Malasia que recientemente obtuvo la precertificación. Estos participantes incluyen rascacielos residenciales, viviendas multifamiliares, unifamiliares. El de Japón me parece que son viviendas corporativas. También tenemos vivienda asequible y también tenemos villas de lujo. Estas unidades pueden construirse para renta o para venta. La verdad que
A IWBI nos emociona mucho este programa por la gran flexibilidad y el conjunto integral de estrategias que se pueden adaptar a diferentes tipos de residencia. A medida que profundizamos y que se implementa más el estándar, no perdemos de vista lo importante que es considerar cómo se puede aplicar a nivel global y dónde o qué países estamos viendo que tiene más éxito la implementación. Y les platiqué que había unos proyectos en Estados Unidos. La primera residencia WELL certificada en el mundo es en Florida y la construyó Kaplow Manzano. Es un despacho de arquitectos. Em, Fue una casa de 548.5 metros cuadrados en Miami, de 3 dormitorios y 3 baños, y obtuvo 58 puntos. Otro participante súper interesante es Corvias. Ellos son el mayor participante del programa y ellos se han comprometido a colaborar con nuestro socio del ejército estadounidense para inscribir 22,000 viviendas en 7 instalaciones militares. Es un programa de bienestar residencial que busca mejorar la calidad del aire, el agua y la luz en los interiores para cumplir con nuestro estándar Welfare Residential, mejorando la experiencia de los residentes al promover bienestar, rendimiento y la resiliencia de los soldados estadounidenses y de sus familias. Y aquí les tengo un ejemplo también para ver cómo en los folletos que les entregan a los propietarios se puede incluir el sello Welfare Resident, se puede explicar cómo impacta esto a la salud de los usuarios. Y finalmente, bueno, casi las últimas, vamos a ver cuánto cuesta implementar Welfare Residential. Tenemos dos opciones de precios. Tenemos la inscripción única, que es muy parecida a la inscripción tradicional que vemos en, en los proyectos, que es solamente una oficina o un hotel. Y la otra es el modelo de suscripción, que se parece mucho al modelo de Well at Scale, para los que estén familiarizados con esas dos opciones. La primera, la inscripción única, se basa en el área total del proyecto. Por eso ven que hay 8 centavos por pie cuadrado. La suscripción es una opción muy rentable y se basa en el número de ubicaciones y el tipo de edificio. Pero esta suscripción es una suscripción anual y dura 5 años. Cada edificio multifamiliar para el programa de suscripción cuenta como una ubicación o una location, y 20 viviendas unifamiliares, o sea, 20 casas o 20 townhouses, equivalen a una ubicación. Las cuales pueden tener diferentes configuraciones, o sea, pueden haber 20 viviendas unifamiliares, y de ese total pueden haber varias con una recámara, con 2 recámaras, con 3 recámaras. Ya dije que el modelo tiene una duración de 5 años y aquí les damos un máximo de 2 ciclos de revisión por año. Cada uno tiene una ronda preliminar y una ronda final, pero estos 2 ciclos se usan cada año. O sea, tienen 4 oportunidades para revisar. La suscripción también incluye materiales y ejemplos de marketing digital. Les mandamos un sello por ubicación con un límite de hasta 1,600 sellos por año, y no incluye envío ni las aduanas. Bueno, en ambos tipos de suscripción, en ambos paquetes, aplican los descuentos para sectores y para los mercados emergentes. La inscripción individual en el programa tiene una validez de 3 años. Cada inscripción paga una cuota inicial de $3,000, que esos son lo que se le conoce como el registration fee o el enrollment fee. Y luego tenemos el costo del programa, que es 8 centavos por pie cuadrado. Hay un mínimo de $8,000 para este program fee. Este modelo es súper similar
al de la certificación web, en el que se paga el registro y luego se paga la cuota del programa. En este, la diferencia es que solamente incluye un ciclo de revisión con la ronda preliminar y la ronda final para todas las unidades durante el plazo de inscripción. En este caso, es totalmente opcional, pero se puede recomendar la precertificación para proyectos que tengan un plazo de construcción más largo. El costo de la precertificación es de 5 centavos por pie cuadrado y se basa en documentación prevista. En inglés se le dice como intent documentation, y no se tiene que subir documentación que sea tal cual ya lista, nivel implementación, para obtener el sello WELL for Residential. Si el plazo de construcción es superior a 3 años, pero se desea promover la precertificación, se puede agregar un año adicional al plazo de inscripción por $1,000 o inscribirse por un plazo de 6 años por $5,000. También, si se pagan todas las fees así de un jalón, se hace un descuento del 10%. También este tipo de paquete incluye asesoramiento especializado, o sea, hay soporte técnico, se incluyen materiales y también ejemplos de marketing digital. Si se desea renovar, el costo de la renovación para esta inscripción individual cuesta 3 centavos por pie cuadrado. También hay un mínimo de 6,000 y un máximo de 30,000. Si se quiere renovar dentro del programa de suscripción anual, esto ya está incluido en la cuota anual, entonces no hace falta pagar nada más. La suscripción o el modelo de suscripción se renueva anualmente y puede incluir nuevas viviendas para el año siguiente, y también se pueden agregar créditos adicionales cada vez que se empieza una nueva ronda de revisión. Em, el precio em, del modelo de un solo proyecto o de una vez, más información sobre este, y este es el modelo anual. Em, Finalmente, ya para a empezar al final, les quiero compartir artículos y materiales que les pueden interesar por si quieren aprender más sobre el mercado residencial o sobre Welfare Residential. Esto se los voy a mandar a Rocío, entonces ella los puede compartir con ustedes. Em, y este es el sello de Well Residence. Así es como se vería. Obviamente es un mock-up digital, pero se manda también un sello físico que se puede pegar en las residencias. Y un par de anuncios. Si a alguien le interesa estudiar y hacer el examen de Well Accredited Professional, Well AP, eh, pueden ser parte de la red de profesionistas que están implementando el Well Building Standard. Entonces, tenemos más información en nuestra página web. Les puedo también compartir el link y ustedes pueden registrarse si quieren. Casi siempre tenemos descuentos para el examen, entonces si a alguien le interesa, voy a volver a poner la diapositiva con mi correo por si alguien me quiere mandar un correo y le interesa organizar esto. Y luego tenemos el Well Forum. Si no lo conocen, es un foro digital en el cual pueden conectar con expertos y con el resto de la comunidad Well en todo el mundo. Tenemos foros regionales para que las personas establezcan contacto entre sí, y también tenemos foros técnicos para que la gente haga preguntas dirigidas al equipo de IWBI. Registrarse es gratis. La verdad que yo recomiendo ingresar para acceder. Tenemos presentaciones, grabaciones de webinars. Hay gente también que está estudiando para el examen Well AP y ahí se organizan para estudiar, o hay gente que publica sus tips. Entonces es súper útil unirse. Y ya esta es la última. Para los que no saben, tenemos eventos alrededor del mundo cada año. Los de este año tenemos varios. Hoy justo es el de Santiago en Chile.
Mi compañera Janera está en el, en el Summit esta semana, pero también tenemos otro en Buenos Aires y tenemos uno en Sao Paulo. El de México fue a principios de año. Entonces, si a alguien le interesa o tiene colegas que estén en alguna de estas ciudades del mundo, también puedo compartir el link y así ustedes se pueden registrar para que les llegue más información cuando se abra el registro para las diferentes summits. Y listo, eso es todo lo que les traigo hoy. Vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. Así es, tenemos una primera pregunta de Ulises Temenegui. Hola Priscila, gracias por la presentación, muy interesante. Tengo una duda respecto a la certificación web. ¿Es permanente o requiere recertificación periódica? La certificación tradicional WELL sí requiere recertificación periódica cada 3 años, pero también hay algunos créditos que tienen em, requisitos anuales. Entonces, esos 3 años tú tienes que estar subiendo documentos. Para WELL for Residential, esta no tiene ninguna recertificación periódica, o sea, se otorga una vez y ya es para siempre. Entonces, esta Welfare Residential sí es permanente. Em, la Well Certification tradicional sí se tiene que recertificar. Ay, Ok. eso Am, ah, también vi. el correo. Mi Em, co- Gabriela García. ¿El costo del programa incluye asesoramiento para la etapa de diseño para poder implementar ciertos materiales, técnicas, etcétera, que nos ayude a conseguir los créditos? Depende en qué momento te registres al programa. Sí, o sea, obviamente entre antes mejor, pero también depende como em, de los tiempos de construcción y el tiempo de diseño. Entonces, si al proyecto le conviene registrarse mientras está en la etapa de diseño, obviamente se reduce el riesgo y se puede buscar una precertificación que también tienes más oportunidades de que todos tus créditos se aprueben a la primera. Sí se puede hacer el asesoramiento técnico si se registra el proyecto en esa etapa, pero si el proyecto no está listo para registrarse durante la etapa de diseño y se registra, por ejemplo, ya cuando está en construcción, como quiera hay asesoramiento técnico a partir del registro. Y se pueden contestar ciertas dudas generales antes de registrar. Obviamente hay hay problemas o hay créditos que sí necesitan como eh, ese aseguramiento que sí se pueden lograr porque hay clientes que son bastante como especiales. Por ejemplo, hay personas que dicen, si yo no paso ciertos requisitos, no voy a ni siquiera registrarme para la certificación. Entonces nosotros estamos muy conscientes de eso, de que si hay dudas generales, sí se puede hacer cierto tipo de soporte técnico, pero se desbloquea en su totalidad después del registro. O sea, para no hacerte largo el cuento, sí se puede incluir asesoramiento desde la etapa de diseño, pero depende si el equipo está listo o no. De acuerdo. Araceli Morales pregunta, ¿existe actualmente algún convenio con bancos para tasas preferenciales o incentivos para el desarrollador que implementa la certificación? Es muy nueva, me parece que todavía no, pero estamos siempre trabajando con diferentes instituciones financieras. Por el momento no conozco de ninguna, pero en un futuro quiero pensar que sí va a haber esos convenios. Apenas tiene 2 años escasamente la certificación, entonces todavía no tenemos como algún caso de estudio
como para decir sí, sí hay este tipo de convenio o sí, sí se van a aceptar. Ok. Em, Otra pregunta de Diana Ortiz. Como Huela P ¿qué tienes que hacer para conservar la credencial? Como cualquier otra credencial de certificación, por ejemplo, tu LEED AP, tienes que tener horas de, como educación continua, em, que puedes trabajar en proyectos Well o puedes, creo que nuestras summits te dan horas y si no, también pues puedes hacer cursos. Em, pero sí, eso, como cualquier otra credencial de certificación, eso es lo que tienes que hacer para mantenerla. O ingresar el reporte personal, ¿no? De Sí, curso. Ah, exacto. Em, solo una como nota. O sea, nuestros correos no es para como el Well IP específicamente. Si tienen alguna duda de proyectos o de cualquier cosa, los podemos ayudar, pero nosotros no hacemos el registro de cada Well IP. Solamente quería comentar eso. mm, Les tenemos una página que es nuestro Knowledge Base y ahí todos los artículos vienen súper detallados, tenemos materiales para estudiar, las instrucciones de cómo registrarte. Entonces, es por si algo específico necesitan o por si algo se les atora, nos pueden escribir. muy bien. Bueno, aquí nos piden el link para obtener más información para el examen y certificarse con WebAP. Todo eso está en la página, ¿cierto? En nuestra página, pero también te lo puedo mandar a ti, Rocío, como Sí, follow-up. y yo se los comparto. Perfecto. Sí, con eso. Eh, Que mm, están certificados en Ciudad de México. Eso también lo pueden ver en nuestro directorio. Me parece que hay muy poquitos. Tendría que checar cuáles son los más recientes, pero igual puedo mandarles el mail, bueno, no el mail, la página para que ustedes vean qué proyectos están certificados, cuáles están con ratings en México y en Ciudad de México específicamente. Rudy Rodríguez pregunta, mencionaste que la certificación Well for Residential no requiere performance verification, ¿cierto? Correcto, no requiere, o sea, no es obligatoria, pero hay créditos que sí van a tener ese requisito de performance verification, pero si ustedes no quieren poner esos créditos en su scorecard, no están obligados a. Ok. Y por último, Ulises de Menegui, ¿podrías hablar de estrategias para ayudar a armar el business case de la certificación Well o algunos materiales de referencia? Depende mucho también del cliente, obviamente. O sea, como es una pregunta bastante general, pero otra de las razones por las cuales nos pueden escribir es si ustedes necesitan soporte de IWBI para hablar de la certificación WELL, de justo esta presentación que yo les estoy dando. Nosotros siempre estamos abiertos a dar este tipo de presentaciones con clientes en Latinoamérica, clientes alrededor del mundo. Entonces, Ulises, si necesitas algún tipo de soporte, en este caso que tengas un cliente que esté interesado en la certificación y quieras un soporte especializado en cómo, no quiero decir vender, pero cómo presentarle la certificación al cliente, nos puedes escribir y con gusto te apoyamos. Pero también justo tenemos materiales para como el valor de Well y tenemos estudios que siempre compartimos para los clientes que están interesados, pero que necesitan más información sobre los beneficios de Well. También puedo mandar ese tipo de documentos. Muchas gracias, Priscila. Creo que ya son todas las preguntas. Entonces no me queda más que darte las gracias, Priscila, por esta
gran presentación. eh, y muchas gracias también a todos los asistentes que se dieron cita hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana van a poder encontrar este video en nuestro canal de YouTube, junto con otros webinars que hemos tenido con Well. Entonces, para que se pongan al día con esta certificación, les invitamos a suscribirse al canal, por favor. Y muchas gracias, Priscila, nuevamente. Eh, Gracias a ti, Rocío. Gracias a todos por que tengan asistir. linda tarde. Gracias Igual. a todos. Igual. Bye.